Así fue como se desarrolló el debate entre los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Veamos y escuchemos. Pasadas las 6:30 de la mañana, los precandidatos del Partido de Liberación Nacional se acercaron hasta el Hotel Balmoral, caminando por el bulevar en pleno San José como cualquier otro ciudadano más. La presencia de los precandidatos, acompañados por su comando de campaña e incluso algunos por su esposa, generó expectativa y miradas de quienes transitaban por dicho lugar. Bueno, muy contento de que tengamos la oportunidad de conversar con los costarricenses, de que los costarricenses vean nuestros puntos de vista. Costa Rica necesita una campaña de altura donde se conozcan las ideas, las propuestas, y desde ese punto de vista, pues muy contento de que podamos tener esta oportunidad. Poco a poco fueron ingresando y se fueron alistando para iniciar un debate poco usual pero sí muy flexible, una propuesta muy diferente y natural, donde ellos mismos definirían los temas y los tiempos sin el acompañamiento de ningún moderador. Precisamente este estilo hizo que los precandidatos tardaran en iniciar buscando cuál sería el primer tema en entablar. Me parece que no sé, que podríamos comenzar hablando de cómo fortalecer la imagen de Liberación Nacional, porque si no tenemos partido, ninguno de nosotros tiene ninguna posibilidad. Yo le agregaría eso, que me parece que hay que golpear al PAC y marcar la diferencia con el PAC. Pero, sin embargo, el calificativo de ladrones puso sobre la mesa arrancar el debate hablando de corrupción. En función de lo que hemos iniciado y de los piropos que hay en la calle también, hay que reconocer un hecho. Salen las encuestas, van y vienen y nos van creando espejismos. En el lapso de una hora, como si se tratara de una tertulia mientras desayunaban, la cual evidentemente no lo era, pues marcaron muy bien sus diferencias, abordaron el tema de banca para el desarrollo, igualdad para la mujer, economía y educación. Y hacía pocos minutos de finalizar el debate, algunos precandidatos aprovecharon incluso para hacer un spot publicitario. Y como un zarpe no se desaprovecha nunca, yo quiero decirle a quienes nos están viendo que van a tener, además de 5 encuentros más para comparar puntos de vista, unos partidarios, otros programáticos, otros éticos, y en mi caso quiero decirles que soy quien nunca se ha ido de Liberación Nacional y que siempre ha dado la cara, cada vez que ha sido requerido en todas las campañas de este partido. Eso muestra una línea, una actitud, una forma de ser. Y por eso el 2 de abril, cuando usted vaya a votar, fíjese en mi cara. Hasta las 8 de la mañana, la directora de RTN Noticias, Laura Martínez, interrumpió la conversación para informarles que había finalizado el debate. Bien, y los 4 precandidatos liberacionistas llegaron al debate de Mesa 13 cuidando al detalle sus estrategias, cuál ataque planean para la campaña, criticar al gobierno, proponer hacer otras propuestas. Los verdiblancos navegan con rumbos diferentes. Mesa 13 fue testigo de las estrategias de los precandidatos liberacionistas, casi como si de una partida de ajedrez se tratara, midiendo sus palabras como si fueran las fichas, esperando devorar sutilmente las demás. Entonces es un gobierno que no solo no justifica sus actos, sino que pasa al ataque, a golpear a Liberación Nacional. Hoy, el mejor partido, y por mucho, en este país. pero eso no es lo que piensa la gente, José María. Perdóname, déjame terminar, yo no te he interrumpido. Sí, perdón. Gracias. Los grandes medios de comunicación con los que algunos de ustedes tienen una gran cercanía son muy tolerantes cuando no se trata de Liberación Nacional. Y cuando se trata de Liberación Nacional es guayabo puro lo que nos receta. El clímax del debate llegó cuando pusieron sobre la mesa las cartas de ataque con las que el partido pretende ganar votantes durante la campaña. ¿Criticar duramente al gobierno o no? El tema es que hay que señalar cuáles son las cosas que nos diferencian. Y además tenemos que tener la valentía de señalar lo que están haciendo mal. Y si el gobierno votó 14 millones de dólares en una chambonada, José María, nosotros no tenemos por qué callar eso. Porque si lo callamos, estamos nosotros patrocinando y somos cómplices de actuaciones incorrectas que ha hecho el gobierno. Aquí, que le dieras. atacar al gobierno es continuar con la vieja forma de hacer política. Yo, en mis conversaciones con los costarricenses, recojo cero interés porque Liberación Nacional critique al gobierno. Cero interés, y sobre todo en los jóvenes. Es decir, eso ni fu ni fa. Y surgieron las críticas entre ellos por pensar diferente. Ustedes dos,
me están dando algunas lecciones de política que a mí me cuesta mucho aprender. Yo creo en la política propositiva, positiva, de valores. No creo en la política de agresión y descalificación. Por eso ahora me asombra ver cómo podemos ser contemplativos con el gobierno cuando entre nosotros nos estamos maltratando en circunstancias internas. Si no tenemos credibilidad, si no tenemos transparencia, si no le hablamos a la gente con el ejemplo, no lo vamos a lograr. Para nadie es un secreto que hay dos tendencias más fuertes que las otras dos. Tal vez porque en esta precampaña unos gastan más dinero que otros, pero al final los votos mandan. La modalidad experimental de Mesa 13 les permitió hablar más fluido y sin la presión de un moderador o de un cronómetro en cuenta regresiva. Reeducación para los educadores, dar nuevas perspectivas desde el punto de vista tecnológico. Es decir, yo creo que si usted dice es falta de dinero, no es falta de dinero, como si son casi 600.000 millones lo que metemos en educación. Te ayudo en la respuesta. La educación es la prioridad en este país. Y véanlo claro, ¿dónde están los valores? Pero en las escuelas, en los colegios, vamos deshaciendo ese modelo. El próximo 2 de abril se definirá el candidato para las elecciones del 2018 con resultados ajustados y esto hace que el directorio político contemple una segunda ronda. La banca de desarrollo de hoy son palabras que no le llegan al agricultor y al productor costarricense. Bueno, y no le llegan. Ya estás criticando al gobierno. Y no le llegan. No, claro, estoy porque son criticando las el políticas sistema de de banca de desarrollo. pero es de este y no le gobierno. llegan, déjame terminar. Y no le llegan porque la SUGEF lo considera que es riesgo mayor que la banca normal. Mesa 13 con los precandidatos de Liberación Nacional se retransmitirá nuevamente hoy a las 7 de la noche. Los distintos sectores reaccionaron al debate de Mesa 13, coinciden en que el formato novedoso fortalece la democracia. El debate de los precandidatos del Partido Liberación Nacional organizado por Canal 13 generó reacciones entre los diferentes sectores. Y es que durante una hora Sigifredo Aiza, Rolando González, Antonio Álvarez y José María Figueres intercambiaron ideas sobre el rumbo del país, la corrupción y la propia ideología de la agrupación política. Según Albino Vargas, secretario general de la ANEP, los aspirantes del PLN evitaron hablar de los problemas medulares que tiene ese partido. No atacarse entre sí para vender una imagen de partido unido, ¿verdad? Vender una imagen de partido sólido, de partido capaz de gobernar. Esa es la primera impresión. La segunda impresión que tengo es que es un partido que no quiere hacerse una autocrítica. Por su parte, los analistas políticos José Carlos Chinchilla y Gustavo Araya resaltaron el formato novedoso que utilizó el Sistema Nacional de Radio y Televisión. El formato me parece bastante acertado. De nuevo, me parece que es muy interesante el hecho de que no tengan un apego a un guión preestablecido, sino más bien el guión que se va construyendo en el propio momento. Hizo ver posible, por ejemplo, de quién para cada candidato, quién era su oponente más importante. Don Antonio Álvarez no cesó de atacar a don José María Figueres. A mí me parece innovador, creativo, un formato muy fresco que le pasa responsabilidades difíciles a los precandidatos. ¿Por qué? Porque la gente no solo valora lo que las personas dicen, sino la forma en que lo dicen y la actitud que tiene frente a los demás. Para el experto en redes sociales Randy Valverde, el formato fue riesgoso pero atractivo. Fue un poquito riesgoso, pero no deja de ser atractivo porque esa innovación le ayuda a ustedes a mejorar. ¿A qué me refiero? Hubieron muchos compañeros en redes sociales que decían, es que hace falta un moderador, hace falta una persona que lleve el hilo de la conversación, pero el cómo ellos manejaron sus argumentos de forma respetuosa ayudó a que fuera sin duda un debate bastante ameno. En la cúpula de Liberación Nacional consideran que el debate permitió conocer más a fondo cómo piensan los aspirantes de esa agrupación política. Bueno, aparte de conocer aún mejor el pensamiento de los precandidatos, es conocer su personalidad. Ahí en un intercambio más espontáneo aflora cuál es el verdadero sentir, la manera de ser de cada uno.
Me gustó mucho eso, me gustó mucho los gestos espontáneos, que se interrumpieran, que se rieran, que se molestaran entre ellos. Me pareció que fue un gran aporte a la democracia, un programa en el que se vio claramente un debate de ideas inteligente, digno de representantes que quieren ostentar la máxima representación del Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional decidirá quién es su candidato oficial de cara a las elecciones del 2018, el próximo 2 de abril. Bien, y para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan Argentina Artavia, analista política, Gina Cibaja, analista política, Carlos Carranza también, analista político. Carlos Sandoval es analista político, pero bueno, él es comunicólogo además, ¿verdad? Especialista en comunicación, vamos a decirlo así, Carlos. Y nos va a estar acompañando vía Skype una representante indígena de la juventud costarricense, Maguita Lázaro, con ella vamos a hacer contacto más adelante. Mucho pasó ayer, la ebullición que hubo en las redes fue enorme, el formato puso a prueba muchas cosas. Yo más bien quisiera decirles a ustedes que arranquen sus análisis. Bueno, Carlos. Yo tal vez quisiera, en primer lugar, muy buenos días a todos, a todas las personas que nos siguen en RTN Noticias. Yo quisiera, en primer lugar, y con mucho énfasis, felicitarles. A mí me parece que es una gran satisfacción que la televisión pública tome liderazgo en la producción de debates, en su originalidad, en su creatividad, y es una gran satisfacción decir que eso lo hacemos en una institución pública. Eso me parece que yo lo resaltaría más que el debate mismo, ¿verdad? Porque creo que parte de las dificultades que tenemos en el país es que tenemos un gran descreimiento, una gran desconfianza con la institucionalidad pública, que no lo podemos hacer, que la platina no se termina, que esto, que lo otro. Bueno, ayer tuvimos un buen ejemplo, un gran ejemplo de que las instituciones públicas lo podemos hacer muy bien y efectivamente así fue. De manera que ese sería mi primer comentario y a lo mejor el más importante para mí. Bueno, yo también segundo a Carlos de lo que está diciendo. Buenos días, por supuesto. Siempre es un gusto compartir un espacio con colegas que tienen perspectivas diferentes. De la universidad. Sí, por supuesto. Yo siempre he creído que los procesos de visibilidad de los candidatos y precandidatos a estos puestos de elección popular debe ser un asunto de interés público. Y entonces lo que dice Carlos de que Canal 13 haga esta oportunidad de visibilizarse, de presentarse, dándoles el protagonismo que corresponde a los precandidatos y no a los periodistas, con todo el respeto del trabajo que hacen los periodistas, a mí me parece excelente, de felicitar, de aplaudir y de sentar un precedente para una reforma electoral que necesitamos urgentemente, que se refiere a las franjas electorales. O sea, esto pone a prueba la necesidad que tenemos de que los medios de comunicación, radio y televisión permitan que se den espacios en periodo electoral, que se dan espacios de manera gratuita y obligatoria a todas aquellas personas que aspiran a puestos de elección popular, porque la ciudadanía merece tener conocimiento de quiénes son las personas que se postulan, su pensamiento, pero también, como lo dijeron los analistas ahí previo a los colegas, claro, también es que vemos el desempeño, porque sabemos que la política está preñada de la personalidad y de los sentimientos y de lo que es una persona en general. Entonces, cuando permitimos este tipo de debates, de discusiones, vemos también el desempeño y la personalidad, lo que está detrás de las ganas de gobernar un país, de liderar un partido político. Y a mí eso me parece fundamental, y lo que hizo Canal 13 ayer con Mesa 13 me parece de aplaudir. Bueno. Carlos Carranza, buenos días. Buenos días. Van en orden. Buenos días. Estos analistas docentes son bien ordenados. Somos muy disciplinados. Muy disciplinados, y además creo que yo agregaría lo que dijeron dos distinguidos colegas. La felicitación creo que es principio básico. Pero una cosa que a mí me recordó, tal vez sea el que tenga más edad aquí en esta mesa, que algunas veces los candidatos en los 60, 70 caminaban la avenida Central. Y que precandidatos caminaran y que, como dijo alguno de ellos, que ahí estaba el público criticándolos, es válido, y llegar a un lugar como el Patio Balmoral y poder sentarse en una mesa a discutir, eso cambia una cosa muy importante que debería ser más cercano para los políticos, no ser tan acartonados,
Es decir, que hay que ir directo, que quiera va con corbata, el que no quiere va sin corbata. Es decir, que hubiera ese espíritu para poder compartir y además que además tuvieran que poner reglas de juego con todas las cosas que han salido en las redes sociales, pero que abre un nuevo espacio que creo que es donde debemos hacer los debates. Esos debates cerrados, rígidos, creo que a veces son un muro para la democracia. Muy buenos días, Argentina, un placer de verdad estar compartiendo este espacio con colegas tan queridos, tan respetados además, y agradecer también al CINAR por este esfuerzo de acercar la política a la ciudadanía. Me parece que estos espacios lo que permiten no es solamente poner a prueba esa institucionalidad de la que nos hablaba don Carlos Sandoval, sino también de poder entender cuál es la dinámica que los mismos actores políticos van desarrollando. Si hay dos cosas que reconocer, es el enorme esfuerzo que hizo el CINAR, aplaudido, ¿verdad?, por esta sociedad que también está ávida, aunque a veces quieran decir que no les interesa la política, pero creo que está ávida de estos espacios que les permitan acercarse a la cosa política. Y por otro lado también ese desempeño de los actores políticos que tuvieron que emplearse a fondo para participar de un esquema sin formatos preestablecidos y que puso a prueba esas habilidades de diálogo, pero también de escucha, de esperar su turno para poder exponer sus planteamientos, de saber cuándo interrumpir también, algunos con mucha más vehemencia que otros, pero eso también es importante, porque la capacidad de escucha y de diálogo a veces se ha perdido en algunos espacios, y creo que este tipo de formatos lo que hace es rescatar eso, justamente lo que es fundamental en toda sociedad democrática, o que se precie de serlo, y que quienes aspiran a ocupar el mayor cargo político, el más importante cargo político de una nación, debe tener muestras claras de tener esas habilidades y esas destrezas. Creo que ayer, con algunos problemas en algunos que no querían esperar su turno o que querían imponer su posición, ¿verdad?, que quedó en evidencia algunas veces, creo que la ciudadanía empezó a darse cuenta cómo son en lo cotidiano, entre pares, ¿verdad?, que a veces es más difícil en un formato más rígido de pregunta-respuesta y espere que suene la campanita ¿verdad?, para terminar su exposición, que es más difícil ver. Ayer se notaron esas diferencias, sí, en cuanto a puntos importantes, supongo que vamos a hablar de eso en un momento, pero fundamentalmente esas características personales que tiene cada uno de ellos. Maguita Lázaro, indígena costarricense, ella joven costarricense, está en línea. Vamos a ver si podemos establecer con ella el contacto vía Skype. No sé si ya está preparada para escuchar las impresiones que ella tiene. Buenos días, Maguita, adelante. Hola, buenos días. Un placer. Buenos días a los participantes de la mesa y a todos los costarricenses. Yo impresionada también con las respuestas a nivel de redes sociales y de participación y de las diferentes, bueno, como decían ayer, percepciones que tenemos en la juventud de estos espacios. Y felicitar a Canal 13 porque realmente esta innovación de dar una nueva forma para llamar la atención de pues tanta gente que estamos pensando realmente si la participación política en nuestro país vale la pena. Y entonces estos formatos realmente nos permiten tener otras visiones y además de eso hacerlo más llamativo para las nuevas generaciones, que puede ser una cuestión más rígida o más formal, tal vez algunos no voy a decir que toda la juventud, pero hacerlo más innovador pues ha hecho también que yo de parte de la participación de la juventud bastante interesada con el que ayer. Maguita, ¿y qué piensa, Maguita Lázaro, joven indígena costarricense, qué piensa de lo que sucedió ayer, es decir, de lo que se ha comentado en las redes sociales? Ustedes son muy activos y activas en ese ámbito. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, primero ver las reacciones inmediatas del programa. Fue muy interesante porque durante todo este tiempo que hemos estado participando y dándole seguimiento a los debates y a las conversaciones entre las tendencias en los partidos, se ha visto un poco dormido el tema de que todavía no se pone interesante, todavía no sabemos quién va a ser, y desde ayer ver cómo despierta ese interés por dar un comentario, por decir ya sea a favor o por lo menos voltear la mirada a lo que está pasando, porque están empezando a decidir cuestiones para nuestro gobierno, de quiénes nos van a gobernar, y entonces ver ese interés en la juventud desde ayer a las reacciones que hay actualmente, pues empiezan realmente a darnos la oportunidad de comentar y entonces de informarnos, que es lo que más importa en esta etapa. Gracias, Maguita. Esperemos que te mantengas ahí. Se calienta, dice Maguita Lázaro, con el debate de ayer de los precandidatos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de lo que sucedió en redes sociales? ¿O quieren que abordemos de una vez contenidos? ¿Arranca la discusión política? ¿Sienten ustedes, marca la pauta este debate de precandidatos ayer? Yo creo que evidentemente ayer se marcaron posiciones distintas. ¿Y por qué? ¿Y por qué sería, verdad? Porque tienen formas de pensar distintas, a pesar de que trataron de hacer ver un partido unido. Bueno, Sigifredo Aiza llamaba al orden una y otra vez diciendo, si no tenemos partido, muy poca posibilidad tenemos de ser gobierno, tratando de señalar esos aspectos que los han dividido, que los han separado y tienen que ver, como lo dijo también el precandidato Rolando González, tienen que ver con las posiciones ideológicas que el Partido Liberación Nacional ha dejado de tener en algunos campos, el económico, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de producción y de inserción al mercado internacional, los cuatro tienen posiciones distintas. José María Figueres y Antonio Álvarez quizás se acercan un poco más, aunque ahora el precandidato Figueres quiera matizar un poco el tema de la importancia de lo externo versus la necesidad de impulsar la producción nacional, pero don Rolando González y don Sigifredo Aiza fueron muy enfáticos a la hora de decir que tenían posiciones distintas en cuanto a cuál debería ser la base fundamental de sus propuestas. Entonces hay una división, hay planteamientos distintos que ayer se evidenciaron incluso en cuanto a presencias o a conducción. O sea, para mí fue muy claro que don Rolando González se sentía tan cómodo que rápidamente él asumió el orden en la mesa, ¿verdad? Como dicen los señores, un poco para decirles, ya empezamos, organicemos este asunto para aprovechar esta hora que tenemos. Él fue, si se quiere, el conductor de esa tertulia. Él incluso en algunos momentos se atrevió hasta a dar la palabra o a decir, ok, ya han hablado mucho ustedes, ahora me toca a mí, demostrando que tiene capacidad de escucha, pero que también tiene cosas que decir a los dos grandes por vencer, que decían en algún momento también el mismo Sigifredo cuando les enrostró la enorme cantidad de dinero que han gastado en publicidad. Entonces creo que ayer, por primera vez, tal vez sin máscaras o sin poses demasiado formales, empezaron a hacerse más evidentes esas diferencias que desde hace rato vienen cada uno por su lado señalando. Bueno, perdón, Carlos, yo quería meter la cuchara de adelante con todo. Sí, que a mí me parece que en términos de fondo, con respecto a lo que se dijo ayer, se evidenciaron, como bien dice Argentina, diferencias internas dentro de Liberación Nacional, diferencias sustanciales respecto a conducción, a agenda, pero a mí lo que más me llama la atención es que no llevaban, cada uno no llevaba una agenda clara, digamos, no, me pareció que había como que no sabían muy bien a quién dirigirse, si a los liberacionistas, si a toda la teleaudiencia que estaba en ese momento o a todos aquellos que podrían intervenir en la elección del próximo abril para definir el candidato de Liberación Nacional. Entonces, esto hizo que yo sintiera que no había una agenda realmente clara. Pactada. Claro, o sea, no había pactada
entre ellos evidentemente, porque esto se puso a prueba al inicio del programa que se grabó sin querer, que a mí no me parece nada malo, al contrario, era una estrategia de decir, bueno, ¿cómo nos vamos a conducir? Eso me parece Después de la careta quedaba claro que ellos definían. Eso es un regla de juego. Exacto, o sea, a mí me parece muy bien. ¿Así lo ve usted, Carlos Carranza? Sí, claro. Porque, bueno, así se dijo. Porque uno cuando va a un debate, un partido político o una cuestión, uno establece un papel que vamos a hablar. Absolutamente, no, yo estoy de acuerdo en eso. Eso a mí no me asusta. Lo que no me parece es que no había agenda clara, porque obviamente este tipo de discusiones es más difícil llevarlas adelante que un spot publicitario, porque los spots publicitarios yo los controlo. Yo controlo absolutamente todas, el mensaje, lo que voy a decir, y es unidireccional. En este caso teníamos que interactuar, entonces esto dificulta. Sin embargo, permitió a la ciudadanía ver un poco más de las diferencias enormes ideológicas y respecto al mercado, respecto a las mujeres, respecto a los jóvenes, y eso es una cosa que yo sí quiero poner en evidencia. Esto muestra claramente que hay un discurso apropiado respecto a la participación política de jóvenes y de mujeres, pero era una mesa de hombres y todos mayores. Y la división y el tema del matrimonio. Totalmente. Bueno, los valores, eso es otra cosa. Familia, sociedad. Tal vez yo señalaría, si les parece, 2 o 3 cosas que me parecen importantes ir ubicando en los temas que dieron rueda ahí en la mesa. Sí, que hizo ayer. Uno es reventaron el tamaño del Partido de Liberación Nacional, que es un tema importante. Si bien José María trató de insistir que era un partido con todas las condiciones, AISA fue muy claro en ese punto, un partido que no pasa de tener el 25-27% en encuestas, pero que esa es la votación que obtuvo una segunda votación nacional y que pareciera que es un tema que debe preocuparles, porque no es un partido pequeño, pero tampoco es un partido grande. No alcanza para ganar. No alcanza para ganar. Y yo les voy a decir una cosa más a los precandidatos, no se gana a veces ni con el 40%, hay que pensar en el 41 o 42%, es decir, la cosa más compleja, hay que subir 2 o 3 peldaños. Ese es el primer tema. El segundo tema que yo veo que es importante se refiere a un tema más filosófico, que es la socialdemocracia hoy día. Es decir, hubo un debate, pero ninguno se refirió a los modelos de bienestar. Ninguno. Sí, ninguno pensó que estaba en Finlandia, que estaba en Noruega, que ahí estaba Suecia, y que no son modelos que han, por así decirlo, golpeado al sector privado, pero han logrado un alto grado de bienestar. Entonces, ese es un segundo tema que creo que es importante. El tercero, me parece que es sobre el concepto de desarrollo económico y humano. Creo que hubo algunos temas que no quedaron bien enganchados entre ingreso, empleo, posibilidades para diferentes sectores. Y en cuarto nivel, un tema que a mí me preocupó, ya no tanto solo como analista, sino por la producción que luego tengo, que es el tema de banca de desarrollo. Es decir, si una tesis estuvo clara, don Pepe Figueres, fue que la banca tenía que estar al servicio del país, no al revés. Entonces, ese tema no se tocó. Se hablaron de las 2 leyes, la del 90 y pico y la actual, pero ninguna de las 2 leyes están operando. Y es un tema para el agricultor, para el empresario, que es un tema que podría traer cosas. La otra parte que no se tocó, buena parte que no se tocó, fue el problema de la carga o no de corrupción. ¿Cómo se va a atacar la corrupción? Pero se habló, sí se habló de corrupción. Se habló, pero se habló en términos de gobierno, no en términos de qué harían ellos si de fueran, propuesta, de agenda. De agenda, ese es el punto. Es decir, hay una diferencia. Si yo planteo el tema actual, que algunas cosas pueden ser ciertas, hay que plantear cuáles son las alternativas. Y la otra que no está planteada son los temas de cambios constitucionales o cambios en el quehacer del Estado, que no hubo tal vez el tiempo, pero que era un tema importante para un debate, para tomarlo en cuenta. Y un tema que para mí es vital en lo económico es que se dejó de lado el tema del déficit fiscal. No se tocó en ningún momento como tema central del debate. Ahora, ¿qué se notó? Una gran diferencia de posiciones en el mismo Liberación Nacional. Liberación Nacional es un partido heterogéneo por excelencia en estos momentos, es un partido con 3 o 4 fuerzas que tienen puntos de convergencia, pero no son tan fuertes como en otras épocas. Yo quisiera volver a algunos de los puntos que mi tocayo Carlos Carranza ha mencionado. Quizá trataría de decir que si bien es cierto, hay diferencias, yo veo un factor común entre ellos, y es que los temas que se trataron fueron más temas propuestos que temas de las agendas de los candidatos. Es decir,
me da la impresión que son personas que tienen su buena cantidad de años de estar en la arena política y no veo yo como a una agenda novedosa desde la cual se presenten. No siento que volviendo al segundo punto que decía Carlos, ¿verdad? De qué hace ahora a Liberación Nacional, digamos, dicho de una manera un poco más caliente, uno podría decir, ¿de qué nos libera Liberación Nacional hoy? ¿Verdad? Es decir, ¿qué justifica la existencia de un partido que ha tenido un enorme liderazgo en el siglo XX en Costa Rica? ¿Qué nos ofrece en el siglo XXI? A mí me da la impresión que ayer también se escenificaron proyectos de personas y de grupos, pero no veo yo que haya una propuesta de país de alguno de ellos. Más reaccionaron a temas que llevar ellos temas a la discusión. Y claro, la diferencia pareciera ser la cantidad de recursos que tienen, ¿verdad? Dos de ellos, uno más que el otro, tiene un enorme patrimonio sobre el cual organizar una campaña, pero pareciera que por más vallas y por más spots en las redes sociales, no veo yo como algo que pudiésemos decir, bueno, aquí hay una idea novedosa, como es Mesa 13, digamos. Yo no veo algo que me diga a mí, estamos frente a una agenda nueva, a un estilo nuevo de hacer política. Veo dinero en unos y veo poco dinero en otros, pero muchas ideas no veo en ninguno. Claro, o sea, y yo creo que ahí es donde justamente cabría hacer la pregunta. ¿Tienen ellos claridad de qué es o cuál es el papel que debe jugar Liberación Nacional en los próximos años? Yo creo que no lo tienen tan claro, por lo menos para unificar ese criterio, porque si los vimos ayer y los hemos venido escuchando, como que oscilan entre el rescatar a esa Liberación de los años 50 y 60, ¿verdad? Incluso uno de ellos, don Sigifredo Aiza, es el que tiene en su spot publicitario la música de la campaña de Luis Alberto Monge, por ejemplo. Entonces es ese rescato y así se presentan. Yo encarno al verdadero liberacionismo, yo soy socialdemócrata. Rolando González incluso dijo, yo soy más demócrata social, si me preguntan. Entonces esa necesidad de volver al pasado, de rescatar esas raíces, versus esta otra posición de don Antonio y de don José María, diciendo, bueno, tenemos que pasar de esa vieja socialdemocracia a una nueva que nos permita no solamente alcanzar gobierno, sino insertarnos en la economía internacional y poder fortalecer la producción nacional, y ¿verdad? Como que hay una ambivalencia y todavía no se han logrado poner de acuerdo, y me gustaría saber de quien resulte ganador, cómo va a ser para conciliar esas posiciones entre los que quieren a ese viejo Liberación Nacional, con una presencia fuerte del Estado, con un interés, no solamente interés, sino con acciones concretas para el pequeño y mediano productor nacional, versus aquellos otros que representan al poder económico, ¿verdad? Que es importante, que también sabemos que están detrás de al menos dos de los precandidatos, como bien dice nuestro pueblo, sabiamente dice nuestro pueblo, no hay almuerzo gratis. Entonces, ¿qué implican esas vinculaciones con el poder político y poder económico que los va a llevar a ejecutar acciones que posiblemente se desprendan, ¿verdad? O se desvinculen de esos principios ideológicos que tanto González como Aiza dicen que es necesario rescatar? Aiza era muy reiterativo cuando señalaba la necesidad de hacer una especie de mea culpa para saber qué era lo que habían estado haciendo mal, que a la gente no le calaba. Siguen sin creernos, decía Aiza reiteradamente. Es que tenemos que respondernos eso, tenemos que criticarnos, de alguna manera decía, ¿verdad? Para saber qué es lo que tenemos que ofrecerle al electorado. Solo que yo no estoy tan segura de que los otros precandidatos quieran hacerle segunda a Sigifredo Aiza. Yo creo que hay miedo, creo que hubo miedo. ¿Hubo miedo? ¿Miedo por el formato? No, miedo. De poner en la mesa las agendas para comprometerse, porque cuando uno lo pone ahí, se compromete necesariamente. Hay un tema muy sutil ahí que se tocó, que es una vieja discusión en la socialdemocracia. ¿Cuáles relaciones capital-ingreso en un país?
que esa era importantísima y no la debatieron. No, hablaron de distribución de la riqueza, pero te voy a decir una cosa, perdona Carlos, es que yo lo que vi fue que la discusión se mantuvo en un nivel macroeconómico cuando Álvarez de Santi dijo, que a mí me escandalizó sinceramente, cuando dijo, es que yo creo en la familia lo dijo en singular, en la familia, hombre, mujer e hijos, ¿verdad? O sea, está diciendo una cosmovisión de la cual Costa Rica ha cambiado. Nadie dijo nada. Cuando en este momento tenemos noticias de que hay niñas y niños torturados en el seno de esas familias que se defienden, a mí me pareció alucinante que nadie en esa mesa dijera absolutamente nada de esa idea de familia. Y desconocer Rolando también. González. Fue Rolando González que dijo eso, no fue Álvarez de Santi que dijo. Rolando, bueno, el que lo dijo, yo me escandalicé y dije, bueno, vea que Rolando mantienen González. el nivel de la discusión en la macroeconomía, en la parte más etérea de la distribución y no en la vivencia y en la realidad y en la diversidad que vivimos hoy. Gina, que hay que tener claro, el tema de capital ingreso puede haber diferentes formas para hacerlo. Sí, totalmente. Entonces, es un tema para América Latina y para parte de muchos países que tienen que entrarle. Si uno toma a un autor como Tomás Piketty, uno se da cuenta que si no hay propiciar igualdades, América Latina seguirá siendo. Pero, Carlos, ¿será que esa es una preocupación de Liberación Nacional? Porque yo lo que no veo es la relación entre la agenda socialdemócrata y Liberación Nacional. Yo coincido plenamente con tu preocupación. Lo que no veo es la relación con Liberación. Y lo que pasó ayer. La pregunta, ¿les interesa? Y lo que pasó ayer. Pero es que el debate ha venido desde hace varios días. Enrique Obregón sacó un artículo hablando de esos temas hace poco. Entonces el tema, como que pareciera que hay una discusión ideológica dentro de dos interna, probablemente interna que no se logró que no aflora todavía. Ojalá fuese así. Pero va a aflorar por una cosa. Yo no estoy tan optimista tampoco. Cree que sea así. Es decir, no, yo tampoco. Si aplican medidas duras, tendrían como propuesta de fondo, si llegaran a un momento de gobierno, que lo veo complejo todavía a como está en el momento actual, creo que ese tema es un tema que cualquier partido democrático debe tocarlo. Y debe tocarlo a fondo para saber cómo logramos crecimiento económico con desarrollo humano, pero por otro lado, cómo distribuimos ingresos, cómo logramos mejores alternativas para un conjunto de ciudadanos. Uno lo plantearon, que es la diferencia entre regiones. Ese está planteado, pero no es el único. El segundo es las asimetrías y desigualdades, que con tanto nivel decía Gina, pero podemos agregar más. Y otra es la Costa Rica con una estratificación diferente a la que Liberación se funda. Es una Costa Rica totalmente diferente, con una estructura social diferente que no se analizó, y que hay grandes diferencias, que la brecha social sea abierta. Pero estará en discusión, es un poco, don Carlos Carranza, lo que decía Carlos Sandoval, y vamos de inmediato con Maguita Lázaro, porque también, por supuesto, y es inevitable, o sea, se atacó al gobierno, fue un tema que estuvo también presente, fue un tema que se habló en las redes, fue un tema que ha generado muchas suspicacias, por supuesto, un poco lo decía Carlos Carranza, las reglas estaban establecidas. Ellos se tenían que poner de acuerdo ahí sobre los temas. Y así fue. Pero vamos con Carlos Sandoval. Sí, no, volviendo al tema de la desigualdad, tal vez es importante recordar que nosotros como sociedad pasamos de ser la sociedad segunda menos desigual de América Latina, es decir, éramos uno de los países menos desiguales. Económicamente hablando. Sí, ahorita ve la diversidad. Paso a paso. Entonces, fuimos la segunda sociedad menos desigual y ahora somos la quinta más desigual. Es decir, la riqueza cada vez se distribuye de una manera más asimétrica o más diferenciada en Costa Rica. A mí me parece que esa es una de las grandes conclusiones de las ciencias sociales de los últimos 25 años. ¿Está Liberación Nacional en condiciones de responder a ese reto? Ayer se discutió eso. Yo diría que no tenemos una agenda de discusión sobre cómo intervenir sobre la desigualdad o sobre la distribución. El otro gran tema al que refería Gina con toda razón es el tema de las diversidades. Porque yo creo que por un lado tenemos el tema de las desigualdades y por el otro lado tenemos el tema de las diversidades. Si hubiese dos grandes temas que poner en la mesa sobre los cuales deberíamos escuchar más a los candidatos y a las posibles candidatas que vayan emergiendo en los próximos meses, van a ser esos dos. Ahora, creo que el tema de las desigualdades toca la raíz del modelo que ha estado vigente en los últimos 30 años. ¿Cuánto de eso podría o no podría ser
agenda y prioridad, porque puede estar en la agenda, pero no ser prioridad, de Liberación Nacional, yo lo dudo mucho. Y quisiera estar equivocado, pero lo dudo mucho. Maguita Lázaro, ¿qué fue lo que viste ayer en los contenidos que se discutió por parte de los precandidatos? ¿Cómo lo ve usted como joven? Bueno, ellos fueron, la mayoría, mencionaron acerca de la participación de las juventudes en el partido y además en la parte de género, que me pareció muy particular, en Figueres, decir hasta los nombres y apellidos de ciertas personas que están en ciertos lugares. Esa estrategia, pues para mí fue bastante, bueno, me indicó un poco cómo llevan a veces preparados ciertos temas que nosotros hemos recalcado en otros momentos para respondernos acerca de la participación. Pero ellos lo decían en puestos elegibles, que realmente está demostrado que la participación a nivel local no ha sido la mejor. Últimamente en Costa Rica, y los datos lo han dicho, la participación ciudadana ha bajado muchísimo. Y en la juventud somos el ejemplo de eso, porque cada vez esto es menos llamativo, como les decía en un principio. Entonces, mencionar esa participación en datos tan generales, en contraste a lo que vemos en la actualidad y de lo que vivimos la juventud, de esa poca participación y acceso a la toma de decisiones, es muy diferente. Y yo creo que por eso que no abordaran realmente la agenda de cada uno de los candidatos para hacer un poco más, analizar más a detalle esas propuestas, pues también les facilitó un poco de que pareciera que su discurso estaba hecho para de forma muy general mencionar la inclusión en lo que hasta ahora ha sido la participación en el Partido de Liberación como tal. Pero yo, a nivel como indígena también, en la parte en el ámbito de la juventud y como persona indígena, siempre vemos esa exclusión. Yo les mencionaba la vez pasada, el año pasado, el artículo número 1 de la Constitución Política cambió y establece que Costa Rica es multiétnico y pluriétnico, y en ninguno de esos espacios nosotros vemos reflejado. La respuesta ha sido, porque la participación es de las municipalidades, y nosotros también vemos esa instancia del accionar municipal al territorial. Entonces, pues son temas ya más de fondo que tal vez vamos a poderlas tratar un poco más a la hora de que tengamos un poco más claro cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Sigamos con las reacciones. Muchas gracias, Maguita Lázaro, por tus opiniones. No sé si quieren compartir un poco. Ella planteaba, bueno, que no estuvo el tema pluriétnico tampoco en la discusión. Ahora estaban hablando ustedes lo de la diversidad. Gina decía que no se contestó el concepto de familia que presentó Rolando González. Sí, además se habló de valores. Eso es otra cosa que a mí me parece, en un momento escuché hablar a José Carlos Chinchilla decir que no es que no hay valores, ¿verdad? Es que han cambiado los valores sobre los cuales sentamos esta sociedad. Entonces, habría que ver, yo no oí a ninguno de los precandidatos decir qué valores están tratando de promover y cómo se va a promover eso, porque realmente para promover valores de solidaridad, de acompañamiento, se necesita una plataforma, circunstancias y condiciones para que eso se dé, porque la violencia que vivimos en este momento, mujeres, niñas, en las calles, conductores, etcétera, etcétera, de eso nadie habla, y eso pareciera que es un valor que en este momento fundamenta la sociedad costarricense, que se nos ha hecho creer que somos la sociedad más feliz, ¿verdad? Entonces, ese tema, yo creo que es un tema que no está en discusión. No está en discusión, y creo que también no está en discusión, por una parte, esos temas de violencia, los temas de las nuevas formas de vida, los nuevos hábitos. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para que los jóvenes no solo tengan empleabilidad? Eso es un tema importante, pero no es lo único. Es las pautas culturales para que se puedan desarrollar. ¿Cómo vamos a hacer con la recreación? Un tema para todos y todas. ¿Cómo vamos a lograr? Espacios deportivos, recuerdo que hablaban de espacios deportivos y yo decía, los jóvenes necesitan acceso a la tecnología. Y espacios deportivos, pero también la otra parte. Vamos a tener una población, si estamos en el 2017, necesitamos tener programas de cultura a 20 años y 30 años.
El largo plazo no lo vi. Lo que vi fue una visión de corto plazo, medidas posiblemente algunas muy cortas, pero por ejemplo el tema de empleo, cómo insertar adecuadamente a mucha gente de segunda, tercera edad, cómo insertar a los jóvenes que no están, y además no está clara esa diferencia clara en urbano-rural. Pero yo les diría, ojo, dentro del urbano todavía hay más diversidad, y aquí está Carlos que ha trabajado los tipos, también en lo rural hay mayor diversidad de la que uno piensa. Entonces, hacer gobierno en el siglo XXI es totalmente distinto a lo que fue la de don Pepe, o para ser más cercanos, la misma Luis Alberto Monge. Es otra Costa Rica que no solo cambió el modelo económico, sino también el modelo de hacer vida cultural, de hacer vida social. Yo a eso le agregaría un elemento más que es muy importante, que es la dimensión regional. Es decir, Costa Rica como país no está al margen del escenario regional y el escenario internacional, ¿verdad? Incluso hay elementos que tienen una enorme incidencia. La violencia social no se explica sin el elemento permanente del crimen organizado que cruza Centroamérica y que esta mañana nos recibió con otra noticia tristísima en Limón, ¿verdad? El otro elemento que quisiera señalar, que me parece que es un estilo de la política cínica realmente lamentable, que es cuando Antonio Álvarez explícitamente dice démosle al gobierno, porque eso capitaliza votos. Yo leí un comentario: es válido que un partido de oposición ataque al gobierno. En los debates ellos atacan, siempre los precandidatos, sí, y los candidatos han atacado al gobierno. Lo que quiero decir es que más que una lectura política de la gestión de gobierno del PAC o de cualquier otro, lo que pareciera estarse diciendo es no le demos crédito a nada, golpeemos, porque es la manera de que Liberación Nacional pase del 25 o del 28% al 40 o al 41 o 42 para ganar. Eso me parece que es mezquino, ¿verdad? Estamos por abrir, digo yo, estamos como sociedad, uno de los carriles del Puente de la Platina, que se ha convertido como digamos como el examen, en el examen de la capacidad del Estado para resolver un problema, es como el resumen de muchas cosas. Y bueno, días antes nos dicen démosle al gobierno simplemente de oficio, es decir. Bueno, pero José María Figueres dijo justamente eso es parte de la vieja política. Sí, yo creo que de la vieja forma de hacer política. Yo creo que o sea, es un parteaguas. Hay formas de hacer política, pero parece que ayer tampoco dieron muestras de querer hacer una política distinta, porque si bien es cierto, se plantearon algunos temas, ninguno fue capaz de bajarlos, de traducirlo en acciones concretas, ¿verdad? Tal vez en resumen, yo subrayaría que lo que hay que evitar es convertir el cinismo en ideología, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Porque por ahí sí nos fregamos, ¿verdad? Pero también creo que cuando uno hace política, ya como político, debe tener cuidado a quién ataca. Principio de Maquiavelo fundamental. ¿Por qué? Porque a veces no puedes disminuir al enemigo. Y decir que la encuesta tal partido saca tanto, yo, perdonen, no le hago caso. Total. No porque las encuestas de las últimas 3 elecciones presidenciales, yo he venido estudiando, escrito sobre el tema, son atípicas. En septiembre tenés un X punto. En octubre tenés otro punto de referencia. Noviembre, cuando es el 14, antes de los tamales de mucha gente, ya cambia. Y cuando entras al 8 de enero, cambió la correlación. Eso claro. Es típico en la secuencia. Entonces, ¿qué tienes que tener claro? Que tenés que competir en un sistema multipartidista diferente a otras épocas que era bipartidismo. Y hay alguna gente que, como señalabas, cree que eso es criticar al gobierno, sin ver que hay 3 o 4 fuerzas políticas importantes en la vida política nacional. Además hay que decir que era ese partido hegemónico cambió. Ustedes generaron ya un montón de reacciones. Hubo reacciones ayer también del debate. Hay un montón de comentarios y ahí está ya Melissa Valerio. Adelante, Melissa, hacemos contacto con vos porque ya tenés toda esa información y le prometo a Argentina Artavia, que ya hace rato quiere hablar, que ella va a ser la primera después de todo este montón de comentarios que hay. Gracias, doña Laura, y también a los estimados invitados y a la teleaudiencia. Precisamente desde el día de ayer se generaron una serie de comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Solo para comentarles, el debate o la mesa abierta que tuvimos ayer, mesa 13, tuvo
más de 17.700 reproducciones y también se alcanzó más de 49.000 personas. Hablando de esto solamente del Facebook y de la hora en que se transmitió en vivo el programa, es decir, a las 7 de la mañana, desde las 6:30 el preámbulo. Posteriormente hubo diferentes tendencias en redes sociales. Es importante mencionar que se dividió en dos el tema de redes sociales, de las tendencias, puesto que en primera hora fue los resultados de este debate y posteriormente hubo una serie de resultados con respecto a diferentes opiniones que se generaron por los primeros comentarios que se dieron en la mesa que cuando inició el debate. Precisamente quiero compartirles algunos de los comentarios que se generaron en redes sociales durante el debate que se dio el día de ayer. Por ejemplo, bueno, podemos ver en pantalla a Carlos Prendis, que nos dice: el formato de debate de RTN Noticias es excelente, modo conversatorio para conocer realmente cómo son los candidatos. Posteriormente, mencionarles que también tenemos el comentario de Olman Vargas, quien dice: ahora todos dicen ser socialdemócratas, pero cuando es la hora de promover políticas neoliberales se les olvida. Posteriormente, Alejandra Madrigal nos comenta: excelente ejercicio democrático que nos regala RTN Noticias. Felicidades a todo el equipo. Marianela Cordero menciona: dura labor hacer interesante la campaña, tema que ustedes conversaban en RTN Revista esta mañana. Primer paso firme de RTN Noticias. También conversamos con Gloriana, o más bien ella conversó con nosotros vía redes sociales, Gloriana Amador Agüero, que menciona: me gustó mucho que tuviera ese matiz informal, sin moderador y con cafecito de por medio. Creo que es un formato así, se ven obligados a serenarse y a dialogar más que contraatacar. Seguiría apuntándole a este tipo de debates. Por otro lado, Giovanni Porras menciona: el candidato de Liberación Nacional no solo debe ser bueno para Liberación, sino para el país. Deben proponer ir más allá. Michael Moreno: las dos personas más deseables en esta charla pública son don Rolando, muy inteligentemente, y lamentablemente don José María, con una visión más amplia del mundo. Por último, Carlos Mata, quien hizo un comentario más allá por el tema de la ideología: hablan de un nuevo partido, pero siguen siendo los mismos. No sé a qué se refieren con tales cambios ideológicos. Es parte de este comentario que se generó en redes sociales entre nuestro Facebook y Twitter. Y también mencionar que dado la reacción que tuvo en diferentes medios de comunicación, no solamente en Canal 13, el video viral que se convirtió en nuestro formato, también hubo candidatos presidenciales que compartieron la noticia en su Facebook. Por ejemplo, podemos ver en pantalla a José María Figueres en su Facebook, quien menciona, o no, más bien vemos en pantalla a Albino Vargas, ¿sí? Quien fueron algunas de las reacciones que se generaron en la sociedad civil sobre propiamente el debate y sobre los comentarios. Principalmente lo que se hizo viral fue la primera parte. También podemos ver lo que dice Carlos Alvarado, ¿verdad?, en su Facebook personal, donde dice: una pieza nos comparte un simpatizante, hoy tan solo hoy los precandidatos del PLN fueron sinceros al aire. Ustedes pueden notar el video y también las 165,000 reproducciones que se generaron. Y por último, como les mencionaba al inicio, José María Figueres aprovechó la oportunidad para compartir: meterse a atacar el gobierno es continuar con la vieja forma de hacer política. Con más de 26,000, casi 27,000 reproducciones se generaron el día de ayer, y también hoy en la mañana hemos tenido una serie de comentarios por parte de nuestros amigos de las redes sociales que nos siguen fielmente en todas nuestras mañanas. Compartirlos con ustedes algunos de estos comentarios que se han generado. Por ejemplo, en Facebook nos dice Francisco Urcullo: me gustó el formato y los felicito, mucho más confiable, tanto así que quedó grabado. ¿Cómo se ponen de acuerdo entre los cuatro? ¿Cómo harán con los partidos que ya están organizados y tienen su candidato, como el de Sergio Mena del Partido Nueva Generación? Me gustaría escucharlo, parte de las sugerencias.
También Fred Pacheco, menciona las recriminaciones al interior de PLN fueron casi inmediatas, no por lo dicho, sino por la franqueza en privado del doctor Aiza, refleja la realidad de lo que enfrenta el PLN y su deseo de regresar al gobierno. También Federico Figueroa nos menciona en Twitter un punto importante en lo que el que no sea capaz de comportarse en un debate como el de ustedes no es apto para ser nuestro presidente. Leo Méndez Garita menciona, son 4 candidatos más, no se vio novedad, se dio la mala fe de unos y eso es hipocresía política. También Alberto nos menciona, el problema del PLN es que por un tema clientelar perdió su base electoral originaria, hoy está en las costas y es conservadora. Y por último también nos llegó un comentario en donde dice Erika Enchos, observaciones, desigualdades y diversidades sin tocar el debate de Canal 13, diría que como el propio PLN. Esos fueron parte de los comentarios que se generaron entre ayer y hoy en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, generando reacciones de todo tipo, como les mencionaba, incluso en diferentes medios de comunicación también se dio la noticia sobre nuestro nuevo formato, es parte de lo que se está generando en redes sociales, para comentarles también a ustedes allá en la mesa principal y también a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Gracias, Melissa Valerio, por este amplio reporte. Argentina Artavia. No podemos olvidar que los partidos políticos son o representan la conjunción de diversos intereses, de diversos objetivos. El principal es alcanzar el poder. Yo ayer no vi, por ejemplo, ninguna llamada, salvo la que hizo al final don Rolando González, a ese liberacionismo para que asista a las urnas el 2 de abril próximo. Y si no lograron ponerse de acuerdo en temas puntuales, es precisamente, insisto en el punto, en que ellos mismos no tienen posiciones únicas frente a temas puntuales. Pero eso hay en todos los partidos, claro, muchas corrientes. Lo que pasa es que ellos... Atáquenme a mí porque claro, todos los partidos hay corrientes. Pero ellos se jactan de ser un partido sólido, un partido que tiene una línea muy clara de pensamiento, y ayer pareciera que las diferencias salieron a la luz tal vez de manera distinta como lo hubieran querido hacer desde el minuto 1, ¿verdad? Y eso es preocupante porque ellos mismos no logran ponerse de acuerdo. La estrategia de vieja o de nueva campaña política o de la vieja política, como lo señalaron algunos, es parte de eso también. No logran ponerse de acuerdo en cuál es el mensaje que quieren darle a la gente. Ese tema de ataquemos al gobierno, porque sí, como dijo, a pesar de que después don José María se deslindó, él dijo, es una buena entrada, ¿verdad? Fue lo primero que dijo. Entonces, está bien atacar al gobierno, pero siguiendo lo que Carlos decía hace un rato, si se fijan en las encuestas, incluso el mismo Aiza lo señaló, pareciera que la última, si nos dejamos llevar por la última, dijo Sigifredo, pareciera que el gobierno no está tan mal. Entonces, ni siquiera hay una buena lectura política del momento, de la coyuntura, en la que pareciera que ya la gente, por lo menos momentáneamente, se cansó de darle al gobierno. Entonces, no pareciera que en este momento específico sea una buena estrategia política darle al gobierno. Y sí debería ser definir cuál es esa diferencia que Liberación Nacional marca con respecto al resto. Evidentemente tienen posiciones distintas porque todos los partidos políticos tienen diversidad de opiniones y de criterios, pero de cara al electorado deberían tener una sola estrategia. ¿Cuál es el tema? Que evidentemente en este momento es una pelea interna que ayer quedó en evidencia, insisto, el tema de las distintas propuestas que tienen, pero que no lograron tampoco desmenuzar o no les interesaba desmenuzar tampoco, y que faltó ese encantamiento, ese llamar al liberacionismo, que alguno de esos está resfriado o retirado, que no le interesa, o por lo menos señala en este momento que no le interesa la política, aunque quizás avanzada la campaña logren vincularlos.
Y esa necesidad que también don Rolando y don Sigifredo señalaron, no nos alcanza, y quizás por eso el discurso fue más amplio, ¿verdad? No nos alcanza solamente con la gente que votó en la segunda ronda, y no nos alcanza tampoco con la gente que fue a votar en las municipales, aunque como don José María dijo, ganamos, ¿verdad?, una mayoría de las alcaldías, pero eso sigue sin alcanzar la Liberación Nacional y tiene que empezar a trabajar sobre eso. Perfecto. Vamos ya cerrando porque ya nos vamos. Tenemos, además nos queda un corte pendiente. A ver. Bueno, nada más decir una cosa muy puntual, es que estaban en un zapato, es que recordemos que no son candidatos, son precandidatos y que entonces no se iban a atacar entre ellos, ni iban a hacer evidente las diferencias que son sanas y que a mí me parece muy bien y que existen en todos los partidos, pero no lo iban a hacer porque necesitan el que quede de candidato de ellos cuatro, el candidato de Liberación Nacional va a necesitar de las otras partes de Liberación que apoyaron a los otros precandidatos. Entonces esto... Y sin embargo se afloraron. Sí, se afloraron, pero digamos que no las quisieron, no quisieron ser incisivos ni profundizar en ellas justamente por un cálculo electoral, porque ya viene la elección del candidato, entonces obviamente no querían meterse en eso y aprovechar y desaprovechar ese espacio para visibilizarse. Hay una cosa que hay que ver, ese punto límite de 350,000 estaba ahí presente, y ahí uso las palabras que a veces Carlos usa en otros artículos. Lo sublime que estaba es, y lo dijo Aiza, ¿cómo llegamos a 400,000 o cómo llegamos a 500,000? No lo digo con esas palabras, pero 350,000 en una convención no le da para ganar. Entonces, eso es en el plano también más táctico, que hay que verlo como un elemento importante. Y la otra parte, ya más de dudas, además de las dudas que planteamos, es que no es un partido que se refresca de lo que pasa en la sociedad costarricense. Y cuando un partido se queda al interior, se convierte en un yeto y pierde vigencia histórica. No se acaba, pero no logra pasar de ciertos niveles históricos, y eso lo podemos ver en el sistema de partidos políticos en muchos países. Y en esos problemas están todos los partidos, claro. ¿verdad? Sí. No, yo volvería sobre mi comentario inicial. Creo que como sociedad tenemos que celebrar Mesa 13, y qué bueno que la televisión pública tome el liderazgo del debate político, del periodismo en televisión y de la producción de la televisión, ¿verdad? Porque finalmente la televisión sigue siendo el medio a través del cual las personas mayormente se informan en Costa Rica, y si la televisión pública pone el piso más alto, bueno, en lo que es la competencia, ¿verdad?, tendría que subir el piso, y eso yo creo que a la sociedad le viene muy bien y le urge que la competencia sube el piso porque está muy abajo. De manera que felicidades nuevamente. Gracias, Carlos Sandoval, gracias, Ine González, gracias, Carlos Carranza y Argentina Artavia, por acompañarnos. Pasó mucho rato, pero necesitamos 2 horas, yo creo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos para